características que intervienen en el proceso de difusión. ¿Qué es difusión? Siempre empiezo con una pregunta. Dígame, ¿qué es difusión? Movimiento térmico aleatorio. Todo movimiento térmico A favor aleatorio. de una gradiente. ¿Qué estudiaron? Ok, sí, la difusión es el movimiento donde la fuerza impulsora lo dan dos cosas: el gradiente, como dijo Claudia, y la temperatura. ¿Okay? Una de las moduladoras de los movimientos de las partículas, como ya muy bien lo dijo Claudia, determina el grado de vibración de los átomos y permite entonces que estos se muevan más o menos lento. El proceso fisiológico más importante involucrado en la difusión es este que vemos acá, el proceso de hematosis, en donde los gases, que debido a sus características, en este caso hablo de oxígeno y CO2, sus características de permeabilidad les permiten difundir por esta membrana alveolo capilar, ¿okay? Que es sumamente delgada debido a que la difusión se ve alterada cuando esta membrana, esta barrera o este espacio o distancia que separa el punto A del punto B, que sería para el oxígeno, el alveolo o la luz del alveolo y en la luz del capilar, y en el caso del CO2 al revés, cuando esta distancia se separa por engrosamiento de esta pared, entonces se ve alterado el proceso de difusión. Entonces, ¿qué es otra de las cosas que dijo Claudia? A favor de un gradiente, es decir, tiene que haber más oxígeno del lado alveolar que del lado capilar en la columna de sangre que entra en contacto con ese alveolo, y debe haber más CO2 en la columna sanguínea del capilar que en la luz del alveolo, para que este proceso se pueda realizar de manera eficiente. ¿Okay? Miren cómo tiene que ser la interrelación, la distancia qué tan pegado debe estar el sistema vascular o las ambas membranas, que el tejido respiratorio ha tenido que especializarse de esta manera. ¿Okay? Entonces, esto lo verán en fisiología respiratoria, quería darlo nada más como ejemplo. Entonces, la difusión es el movimiento térmico aleatorio de las moléculas disueltas o suspendidas en un solvente, en donde la expresión de ese movimiento aleatorio está basado en el movimiento browniano, que es la vibración cinético molecular, que se genera entonces por la reacción por la misma energía propia de la partícula que está inmersa en ese soluto, y que permite entonces que ella cubra, porque la difusión tiene ese objetivo, tiene la función de cubrir o dispersarse en la totalidad del soluto, del solvente en donde se encuentra inmerso. Entonces, si ustedes encuentran un envase en donde ponen una sustancia que es difusible, esa sustancia va a dispersar y va a llenar todos los espacios que intente. ¿Por qué? Porque según la ley de Fick, las partículas a temperaturas y presión constante, muchas de ellas se comportan como gases suspendidas en líquido. Entonces ellos van a intentar ocupar todo el recipiente que las contiene, así como el gas o como los gases lo hacen en compartimientos vacíos. Los solutos o las partículas solubles lo hacen en líquido, o sea, se comportan de manera parecida. Entonces, la fuerza impulsora es la temperatura y el gradiente de concentración, y el flujo, que es la cantidad de partículas que pasan por la unidad de tiempo, en este caso la cantidad de partículas, miren lo que dije, entonces se expresa en mol, y en la unidad de tiempo estamos hablando de segundo. Y este puede ser un flujo unidireccional, bidireccional, que da como resultado un flujo neto que va a ser expresado de la siguiente manera. Yo puedo decir que del compartimiento 1 a 2 hay un flujo unidireccional, en este caso glucosa, y de 2 al 1 hay un flujo unidireccional de glucosa. Porque la característica fundamental es que la membrana plasmática o la membrana que divide ambos compartimientos es permeable. Aquí entonces nos diferenciamos los tipos de membrana para el próximo tema. Teníamos 3 tipos de membrana: permeable, semipermeable y la impermeable.
¿Qué diferencia va a tener estas? La selectividad paso de sustancia. ¿Cuál? ¿La permeable va a ser para quién? ¿Para quién? Va a permitir el paso de sustancia. No, a ver más. En una solución, ¿cuáles son los constituyentes? Soluto y solvente. ¿Las permeables van a ser para cuáles? Soluto y Va a permitir el paso solvente. de soluto y solvente. ¿Y las semipermeables? Solo solvente. Es decir, solamente agua. Y las impermeables, ninguno de los dos. ¿Ok? Esto queda, ¿verdad? Entonces, aquí ella es permeable tanto para el soluto como para el solvente. Claro, porque obviamente si tú dijeras, no, bueno, es permeable solo al soluto. Es raro eso. Entonces, eso tiene que ser porque el agua es más pequeña que la partícula. Y el flujo bidireccional, entonces, nosotros podemos calcular ¿cuánto está pasando a ambos lados? Generalmente, el flujo neto, cuando ambos compartimientos tienen las mismas concentraciones, el flujo neto es igual a cero. Eso no va a significar que el flujo sea unidireccional hacia ambos lados, es decir, el flujo bidireccional cese, sino que va a ser igual y no va a haber diferencia entre uno y otro. El flujo neto, entonces, imagínense, con este caso, con glucosa 200 milimolar y glucosa 100 milimolar, obviamente va a haber un flujo neto que al principio, si nosotros tuviésemos esto en tiempo 1, entonces vamos a tener que glucosa al principio va a tener va a difundir mayor hacia el compartimiento 2 desde el compartimiento 1. Pero cuando llegasen a equilibrarse en el tiempo, si se permitiera equilibrar en el tiempo, entonces va a llegar el punto donde esta flecha se va a reducir y va a equiparar entonces en ambos lados el paso de ambas glucosas, ¿ok? Que va a llegar a un punto en donde esto va a llegar a 150 y 150, ¿ok? 150 milimolar de glucosa en uno y 150 milimolar de glucosa en otro, ¿ok? ¿Alguna pregunta para esto? Entonces, la fórmula se basa en la ley de Fick, que dice que a temperatura constante el flujo de una partícula será igual a K por D por A por la concentración de esa sustancia. Primero, analicemos qué es K, qué es D y qué es A. ¿Qué es K? ¿Alguien sabe? Constante mental de ¿Alguien sabe qué es K? ¿Alguien sabe qué es K? ¿Alguien sabe qué es K? ¿Constante de qué? Vacaciones. Bueno, pero eso... Dígame, ¿qué es K? No la tienen aquí para que no sé chuleteen. Ajá, dígame. Dígame qué es K. Constante de proporcionalidad. No. Sí. No es el café. No sé, no. Pero que no. Es el café, ¿no? Eso es Sí, en descenso Kirchhoff, pero no. Y la constante de proporcionalidad es la utilizada para las propiedades coligativas. Por cada gramo de solutos se disminuirá, o por cada partícula osmóticamente activa se disminuirá, osmóticamente no, por cada gramo o cada mol, no me acuerdo la unidad que se utiliza, disminuirá o ascenderá 1.86, ya sea grado ascenso bulloscópico o descenso Kirchhoff. K es Es una constante. coeficiente de partición. Entonces, el coeficiente de partición me va a permitir saber si esa sustancia, va a haber una relación proporcional, ya lo vamos a ver, que evalúa que a mayor peso molecular de la sustancia, menor va a ser su difusión, por ende su constante va a ser menor. Eso va a ser para cada tipo de molécula, ¿ok? Si estamos hablando de sodio, estamos hablando de glucosa, cada uno tiene su coeficiente de partición. D es coeficiente de difusión, que va a estar en estas subunidades, que es centímetros cuadrados sobre segundo por 10 a la 5. ¿Okay? Para el cloruro de sodio, cloruro de potasio, cloruro de calcio va a tener valores definidos, que apréndanse, anótenlo. Porque no sé si la persona los da, pero generalmente los ejercicios de difusión y ósmosis no involucran esas fórmulas en donde ustedes tengan que aprenderse eso, que generalmente la persona lo coloca. D y A es área de difusión en centímetros cuadrados, ¿okay? Y bueno, vemos acá
de diferencial de distancia. Ajá, ¿por qué? ¿Por qué meto esta diferencial de distancia? ¿Por qué? Porque yo evalúo el flujo unidireccional, es decir, el flujo que va de 1 a 2, determinando que esto, o sea, que parte bajo estas condiciones, de que aquí hay muchos solutos y aquí no hay nada. Entonces, solamente me va a interesar la concentración de 1 a 2. Pero ya en el punto en donde esto comienza a fluir, yo aquí voy a tener partículas. Entonces, ya quiero saber el flujo que va luego en esta dirección, que va a ser un gradiente de concentración menor, pero que también va a tener ese flujo de 2 a 1. Ok, entonces ya aquí comienzo K por D por A por la concentración de 2, ya cuando alcance con una concentración estimada. Pero cuando yo quiero saber el flujo neto, es decir, la diferencia, mira, aquí me están pasando, el flujo neto de esto es específicamente en mol por segundo, están pasando de 1 a 2 tantas moléculas, o sea, tantos moles de glucosa, por segundo. ¿Ok? Entonces, ¿cómo reduzco esa ecuación y la hago mucho más sencilla? Con la constante de permeabilidad, coeficiente de permeabilidad, que es esta de acá, en centímetros por segundo. Es mucho más sencilla y lo utilizan para cada uno de los elementos, en este caso sodio, potasio, glucosa, 2,7 por 10 a la menos 10. ¿Ok? O sea, es muy bajo. Son valores muy bajos. Mira, a la menos 10, a la menos 9. ¿Por qué? ¿Por qué el coeficiente de permeabilidad es tan bajo? Porque, como son cargados positivamente, entonces tienen una difusión realmente baja. O sea, un ion sodio le cuesta mucho en relación, por lo menos imagínense al agua, que es 6.2 por 10 a la menos 3. ¿Ok? Es muchísimo más permeable entonces el agua que el sodio. Y así sucesivamente. Potasio es más permeable, glucosa es más permeable, urea es más permeable, cercana relativamente al agua, ¿ok? Permitiendo entonces que sea levemente difundible. Entonces, ¿qué es lo que me va a diferenciar, a generar entonces esas modificaciones en los procesos difusionales? La temperatura, de forma que cuando ésta ascienda, la difusión se dé de manera más rápida. Cuando descienda, lo contrario, la concentración, si se aumenta el gradiente, es decir, el flujo va a ser más rápido en la primera situación que hablábamos, en donde la concentración sea mayor y aquí no haya, entonces el gradiente es muchísimo mayor, a que cuando esto ya esté lleno de moléculas. ¿Okay? Vamos a ver que el área de la membrana también va a influir y vamos a ver que muchos tejidos, como por lo menos el tejido, mi hermano, los tejidos, por lo menos el tejido alveolar, inclusive la mucosa digestiva, específicamente intestinal, ellas agrandan a través de las vellosidades, o en este caso los procesos alveolares, agrandan las distancias para que en sitios, en espacios reducidos, entonces se aumente el área de superficie de difusión y se haga un proceso mucho más eficiente. ¿Okay? Y el coeficiente de difusión, que como ya lo dije, involucra características físico-químicas de la molécula, ¿okay? Y de la membrana en específico. ¿Por qué? Porque la difusión, yo puedo decir difusión en un área grande, ¿okay? Pero yo también puedo hablar, porque recuerden que esto no diferencia entre difusión simple, difusión facilitada ni nada de eso. Ellos agarran y involucran. Yo les puedo poner un ejercicio, esos ejercicios solamente los pone Montoriano. Tenemos dos compartimientos separados por una membrana, pero resulta que la membrana es impermeable y permite, a través de un pequeño poro que tiene un área de 0.4 centímetros cuadrados, difundir. ¿Cuánto es la difusión? Entonces, eso podría llamarse, puede ser difusión por canales, como lo habíamos hablado en la clase 3, difusión facilitada o difusión simple. Si fuera difusión simple, esta membrana fuera semipermeable, ¿okay? Y permitiera una gran cantidad de moléculas pasar para el otro lado. Pero si yo hablo de difusión facilitada, en donde solamente hubiese un transportador, entonces va a depender del número de transportadores que van a representar esas pequeñas áreas. Entonces ahí es cuando tenemos que sumar áreas en centímetros cuadrados, por lo menos si es 4 poros, y que cada uno viene 0.4 centímetros cuadrados, multiplicar 0.4 por 4, que sería 1.6 centímetros cuadrados de área, y permitir entonces esa área ser la única que permite la difusión. Eso es importante. Y otra, ¿por qué? Porque el coeficiente de difusión va a depender del área disponible para difusión, que va a estar determinado por las características de la membrana y de la partícula como tal. Estas son las 8 propiedades que yo siempre les digo que tienen que aprenderse. Apréndanse.
Son las propiedades o las características del proceso difusional que pueden afectarlo. Voy a repetir algunas que dije anteriormente, y es en la magnitud del gradiente de concentración. El tiempo no va a ser lo mismo que yo explicaba en tiempo 0 a tiempo 10 segundos. La temperatura, en donde la mayor temperatura entonces involucra un mayor proceso difusional, una mayor velocidad. La presión, ¿por qué? Porque la presión, como ya habíamos hablado anteriormente, son los tres de las cosas que modulan la respuesta difusional. La respuesta no, el proceso difusional. 1, el gradiente de concentración. 2, el gradiente eléctrico. Y 3, la presión. ¿Se acuerdan la imagen? La presión del pistón, las moléculas cargadas y el gradiente de concentración. Entonces, aquí la presión también va a ejercer. ¿Y que dónde lo vemos? En el proceso de intercambio de nutrientes y de gases, en el caso de oxígeno, en los capilares sanguíneos. ¿Okay? El espesor de la membrana, porque como les dije anterior en el primer ejemplo, vemos que en la membrana alveolo-capilar, si encontramos una barrera alveolo-capilar que esté engrosada y que esté fibrosada, entonces ese espesor y esas características de la membrana van a cambiar. Entonces esa permeabilidad que antes era determinada por simplemente una membrana plasmática va a verse vista entonces ahora con coeficientes de permeabilidad de los tejidos que recubren ahora esa membrana alveolo-capilar. Eso ocurre por lo menos en el proceso de fibrosis pulmonar, que en donde el intercambio gaseoso o hematosis se vuelve prácticamente ineficiente porque los gases no pueden atravesar o atravesan con mucha dificultad esa área de fibrosis. ¿Okay? Entonces, vamos a ver que el área de superficie para la difusión, ya lo dije, a mayor área de difusión, mayor va a ser la misma. La liposolubilidad, que es las características que deben ser levemente anfipáticas, es decir, si la membrana, si es netamente hidrofílica, no va a tener un coeficiente de permeabilidad bajo, como en el caso del sodio y el potasio, y si tienen un coeficiente de permeabilidad, es decir, una alta liposolubilidad, como en el caso de la urea o el agua inclusive, va a tener un coeficiente de permeabilidad alto y va a permitir difundir con mayor velocidad. Y es el peso molecular, que va a ser, que está determinado por la ley de Graham, que la velocidad de difusión va a ser igual a 1 entre la raíz cuadrada del peso molecular, que habla mucho sobre el coeficiente de partición que forma parte de las características físico-químicas de las moléculas. ¿Okay? Entonces, bueno, esto nos habla de lo mismo. Miren esto es lo que les explicaba. Puede que tengamos un área donde hay un espacio donde haya grandes áreas de posible difusión, pero si esa membrana es impermeable y solo permite el paso por poros, entonces aquí vamos a tener una cinética que es diferente a cuando tengamos un área completamente amplia para la difusión. ¿Por qué? Porque va a depender del tamaño del poro y de cuántas moléculas caben por ese poro. ¿Okay? Entonces pueden jugar con muchas cosas en un ejercicio, lo que pasa es que aquí no se ponen tan intensos con eso. ¿Okay? Recordar, miren, este es el ejemplo que les puse, miren, una membrana que tenga poros. Y eso sucede mucho cuando hablamos de capilares, los capilares fenestrados. ¿Se acuerdan en histología que veíamos los sinusoides, capilares fenestrados? Dependiendo del tipo de tejido y dependiendo del tipo de función, vamos a tener capilares que tengan poros más o menos amplios, ¿okay? Permitiendo el paso de glucosa, que ya no pasa, sino que es por transportador. Y bueno, otros factores que dependen justamente de la hidrosolubilidad del mismo, y aquí está el coeficiente de permeabilidad, parte de lo que se denominaría como coeficiente de partición, que tiene relación con la liposolubilidad, en donde la fórmula de concentración en equilibrio en aceite de oliva, que es el elemento hidrofóbico, por decirlo así, o de características liposolubles, y la concentración en equilibrio en agua. Esa relación o ese índice entonces determina parte de lo que es el coeficiente de partición. Y vamos a ver que dependiendo de las características también fisicoquímicas de la molécula, va a tener una permeabilidad determinada también por la membrana, porque ¿qué va a determinar por lo menos que el sodio sea más permeable o menos permeable y que el potasio sea más o menos permeable? Si hay presencia de canales que estén abiertos y que permitan su difusión. ¿Okay? Y bueno, otro de los factores que influyen es esto, la difusión iónica. Específicamente vamos a hablar de la iónica. ¿Por qué? Porque la difusión iónica tiene el factor agregado del gradiente eléctrico, que unido al gradiente químico forman el gradiente electroquímico que modifica el flujo de las sustancias o las partículas. Y bueno, la última diapositiva por el día de hoy, muchachos. Debido a que la difusión es un proceso que requiere de pocas distancias, entonces es un proceso que es muy limitado. El cuerpo no echa mano
de energía, utiliza procesos pasivos, pero tiene que entonces limitarse a pocas distancias. Por ende, el cuerpo ha hecho, o el organismo ha hecho, lo que se llama flujo masivo o flujos por arrastre. Pero antes de eso, ¿cuáles son las dos consecuencias del flujo difusional? Uno, llegar a la concentración de equilibrio de ambas moléculas, C1, C2, ¿ok? A través del tiempo, y cambios de la concentración en función del tiempo. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos que una solución 1 tenía 300 milimolar de glucosa contenida en 1.5 litros y una solución de glucosa que tiene una solución de glucosa con 100 milimolar de glucosa contenida en 0.75, a lo largo del tiempo esas concentraciones van a cambiar y que van a depender entonces si la membrana es permeable o no a ambos elementos, que esto se permita, y además va a también depender de la capacidad del recipiente para modificar entonces los volúmenes del mismo. Si esa membrana no pudiese moverse de ahí, entonces ¿qué pasaría? Podría hasta llegar a desbordarse, ¿okay? Solo que aquí hay un juego de adhesión de la molécula de agua sobre el recipiente que prácticamente impediría que ésta se desbordara. Y ahora, el flujo masivo por arrastre se hace una corrección, se manejan juegos de presiones. Aquí entra lo que es la ley de Ohm. La ley de Ohm habla de que el flujo de elementos, por decirlo, de elementos uniformes, no sé cómo decirlo, es elementos contenidos en un bolo. Yo no lo llamo bolo, se lo llamo como paquete, paquete de líquido, aire. Se maneja desde un sitio, en un cilindro, estamos hablando del vaso sanguíneo, estamos hablando de una vía aérea, desde un punto de mayor presión a un punto de menor presión, ¿ok? Entonces, ¿qué va a pasar? En el flujo masivo, la diferencial de presión va a ser calculada por la presión que se conoce en el inicio del tubo, del segmento longitudinal, y la presión conocida en el final del segmento. Si la presión inicial es mayor que la final, entonces se permite el flujo direccional hacia donde existe menor presión. Pero si en el caso del flujo, de la presión en el segmento final o el segmento distal sea mayor que el segmento inicial, entonces se podría devolver, inclusive hacer un flujo retrógrado del mismo bolo o del mismo paquete. Entonces, que habla también de la constante, eso tiene un nombre, constante de proporcionalidad, que evalúa ciertas características de los elementos que se encuentran dentro de ese paquete, de ese bolo, que involucra entonces parte de lo que se conoce como la ley de Poisson, que involucra la viscosidad del tejido, 8 por la viscosidad del tejido por la longitud del tubo, obviamente esto es pi por radio al cuadrado, siendo el principal determinante del flujo, el radio, siendo entonces los vasos o los capilares, los vasos, la vía aérea, mientras más pequeña sea, ¿okay? Más va a ser la resistencia que va a ofrecer al flujo, y por ende va a tener un flujo más lento. ¿Okay? Mientras mayor sea el radio, ¿okay? Entonces mayor va a ser el flujo, es decir, el flujo es proporcional al radio y es inverso a la resistencia. ¿Okay? ¿Y eso qué hace? Que bueno, inspiremos aire, y ese aire, como viene humedecido y viene como en forma de bolo aéreo, ¿okay? Donde se encuentran inmersos sus gases cubiertos por esa densidad, o sea, esa capa densa de agua, que es esa capa humedecida de aire, permite entonces que sea tomado como una partícula la cual pueda transportarse por presiones, evitando entonces los procesos difusionales, porque como transportamos oxígeno a grandes distancias y sin gastar energía, entonces lo hacen a través de este proceso, de este mecanismo. Es un flujo masivo por arrastre. ¿Okay? Bueno, muchachos, espero que les haya gustado.